Ok, voy a grabar la clase para subirla después. Bueno, entonces en diseño geométrico, bueno, habíamos visto, bueno, perdón, estoy adelantando, hasta lo último que habíamos cubierto en el diseño fue el tema de peraltes. También en la pantalla, ¿no? Ok, esto ya fue cubierto en el trimestre anterior y lo que quedó pendiente para este trimestre fue el concepto de tangente intermedia mínima. ¿Ok? Entonces recuerden, la tangente intermedia mínima es importante especialmente en las curvas que son de tipo circular y es básicamente esta distancia necesaria para poder pasar de un peralte a otro. Pues toda esta distancia que necesito para poder terminar un peralte y iniciar el otro es importante, especialmente en curvas que son de tipo circular. Entonces es un concepto que tienen que entenderlo claramente el, eh, para el examen teórico, ¿ya? El tema de tangente intermediaria. Obviamente las fórmulas ya varían dependiendo del tipo de curva, pero el concepto permanece ahí y es más relevante, como digo, en curvas circulares y en curvas espirales es menos relevante porque efectivamente puedo tener una distancia cercana a cero. Yo puedo, este valor que eh, sea simplemente cero y no hay ningún problema. Entonces, este valor puede ser cero, ¿no? En curvas con espiral. ¿Ok? Entonces, eso como concepto que nos había quedado rezagado de el bimestre anterior. ¿Ok? Vamos al siguiente tema, fue el tema de diseño vertical. ¿Ok? Entonces, en diseño vertical, cosas importantes y relevantes es que los tipos de curva, cuando una curva es convexa, cuando es una curva cóncava, sabemos que es convexa cuando la gradiente de salida es menor que la gradiente de entrada y es cóncava cuando la gradiente de salida es mayor que la gradiente de entrada. Esto como concepto básico. Eh, el otro concepto importante es las gradientes mínimas. Recuerden que decíamos que la gradiente tiene que ser mínima cuánto, por cuánto yo necesito que el agua drene, ¿cierto? Yo necesito que el agua longitudinalmente drene en las cunetas, que son básicamente canales, y por eso yo necesito que las vías tengan una pendiente de al menos 0,5%. Y obviamente también se garantice el drenaje transversal, ¿no? Entonces, esto como concepto importante. ¿Qué más podemos utilizar de los verticales? Es el factor K. El factor K básicamente es una constante que se utiliza para determinar la longitud de las curvas y está en función de básicamente la seguridad, ¿no? Entonces está en función en las curvas verticales, sabemos que tenemos varios factores, ¿ya? Para determinar las curvas verticales, entre esos la seguridad, la comodidad y la estética, siendo obviamente la seguridad el más importante y tiene que ver directamente con la distancia de visibilidad de para. Entonces, de manera general sabemos que el K, el K
K está directamente relacionado con la distancia de visibilidad. Entonces, algo que recordar que la longitud de la curva está determinada por el factor K, depende directamente de la distancia de visibilidad de K. Un concepto importante que hay que entender. Y aquí teníamos las gráficas de las distintas condiciones en las cuales puede darse y por qué esa longitud tiene que tener una magnitud dada para permitir que el vehículo pueda observar los obstáculos cuando circula en una curva ya sea cóncava o convexa. Entonces, ese es un concepto importante de comprender el tema de por qué, eh, cuál es el punto de partida o el fundamento para determinar ese factor. Entonces, eso básicamente en curvas verticales y de ahí tenemos el tema de eh, movimientos de tierra, que es lo que hemos visto estos días. Entonces, tenemos el tema de movimientos de tierra, el cálculo de volúmenes, que es una línea de, que es una lateral, por ejemplo. Hablamos de estos sitios donde el, el talud intercepta el terreno natural, es la lateral, y también puede estar identificada en una planta como en un perfil. El concepto del lateral, que es el sitio donde el terreno o el talud intercepta el terreno natural. Conceptos eh, importantes que pueden ser analizados de manera teórica. ¿No? Y los conceptos más importantes, ¿no? Que es un prismoide, y los conceptos más importantes respecto a, por ejemplo, qué pasa con el material cuando yo corto. Hablamos que cuando yo corto material, decíamos cuando corto, lo corto, corte, esto se expande, ¿cierto? Y cuando relleno, el material se compacta, ¿ok? Entonces, el corte, eh, la expansión es un tema únicamente operativo, es decir, las mediciones siempre se hacen en banco, es decir, cuando yo tengo una vía, ¿ya? El corte lo mido aquí. ¿No? Otra cosa, cuando yo saque, el volumen va a expandirse, pero eso ya es un tema operativo. Pero para el relleno, sí tengo que considerar que 1 metro cúbico de relleno requiere entre 1.20 y 1.25 metros cúbicos de material de corte. Quiere decir que yo tengo el material en el estado natural, yo necesito más material en estado natural para generar un relleno de la misma magnitud. Entonces, eso es un concepto muy importante que hay que recordar en cuanto a los movimientos de tierra. ¿Ya? Entonces, a ver que yo tengo que tener esa consideración en cuanto a los materiales. ¿Ya? Eh, el siguiente concepto importante es que yo debo analizar el balance de materiales. ¿Ya? Entonces, en un proyecto de este tipo lineal,
yo voy a obtener una tabla de volúmenes en las cuales yo abscisa por abscisa voy calculando las áreas, ¿ya? Las áreas que están en metros cuadrados y los volúmenes en metros cúbicos por secciones. Entonces yo tomo entre la sección 0 y la sección 20 y yo determino ahí un prismoide, que es una figura volumétrica, y calculo cuánto es el área de corte y el área de relleno. Entonces, yo voy haciendo eso entre pares de abscisas a lo largo del proyecto, ¿no? Y finalmente yo puedo sacar un balance. Pero para poder hacer este balance, también se denomina ordenada de masas, yo necesito eh, conocer cuánto voy a necesitar de relleno. Y por eso yo tengo este coeficiente, que es básicamente esta de aquí por 1.20, ¿no? Porque se ha considerado que este es el coeficiente. Entonces, entre la abscisa 0 y la 0 más 0.20, yo voy a cortar 600 metros cúbicos de terreno y voy a rellenar 200 metros cúbicos. Pero para yo generar esos 200 metros cúbicos, yo efectivamente requiero 240. Entonces, esta tabla, básicamente en la abscisa 0, yo tengo 0, en la abscisa 0 más 0.20 sería el volumen anterior, ¿ya? Sería el volumen neto anterior, más el volumen de corte, menos el volumen de relleno, pero con coeficiente. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, 0 más 600 menos 240 y esto me da 360. Esto es en la abscisa 0 más 0.20. En la abscisa 0 más 0.40, yo tomo el volumen anterior, que era 360, el volumen de corte nuevo, en este ramo he cortado 750, y mi volumen de relleno necesario con coeficiente es de 100. Y esto me da 990 metros. ¿Okay? Entonces, así es como se determina la tabla de volúmenes. Y este valor, que tenemos aquí el volumen neto, es lo que nosotros conocemos como la ordenada de masas que me permite generar un diagrama en la cual representamos gráficamente ese valor acumulado versus las abscisas, ¿ya? Y este concepto de diagrama de masas me permite determinar la cantidad de transporte y analizar la programación de la obra, ¿ya? Entonces, este sabemos que tiene ciertas propiedades. Si es que el volumen es corta, quiere decir que la curva va a crecer porque el volumen se va acumulando. Si yo tengo mucho relleno, la curva va a decrecer porque estoy consumiendo material, ¿ya? Entonces, esta curva va a esta curva va a ascender y descender según las condiciones del terreno. Si estoy cortando, que va a haber una curva ascendente, el momento que yo comienzo a rellenar, esa curva va a descender, la curva puede volverse positiva o negativa. Si estoy en un lugar negativo, quiere decir que me está faltando material. Si estoy en un lugar positivo, quiere decir que me está sobrando material, ¿ya? Y esta curva subirá con pendiente ascendente si es que hay más corte y con pendiente descendente si es que hay más relleno. Entonces, aquí básicamente en esta zona, es decir que aquí predomina el corte y en una zona como esta que tenemos negativo, quiere decir que predomina el relleno. ¿Ya? Quiere decir que estoy consumiendo material. Entonces, como cualquier cosa, como que estoy ahorrando y en otra me estoy gastando. ¿Ya? Si ahorro, sube, si me gasto, decrece. Eso es básicamente el concepto. Dentro de este diagrama de masas, lo único que nos interesa, y aquí lo recalco nuevamente, es el tema de el valor de la ordenada. Entonces,
Las áreas no significan nada, pero la ordenada sí representa el volumen acumulado. Cuando tenemos valores, como decíamos, que vayan creciendo, son cortes, es positivo, y cuando tenemos valores con relleno, son negativos. ¿Ya? Eh, la ordenada es la diferencia de las ordenadas entre dos abscisas nos da el volumen total de corte o relleno entre estas dos abscisas. ¿Ya? Es decir, si me está sobrando o me está faltando material. ¿Ya? Si yo tengo una abscisa y esto me produce un valor, o yo tengo una curva así, y yo saco el valor entre esta abscisa y esta abscisa, si esto es positivo, quiere decir que tengo un sobrante, ¿ya? Pero si hago lo mismo acá, mido esto, yo tengo un valor negativo, esto es un faltante. Entonces yo puedo sacar los volúmenes entre cualquier abscisa simplemente sacando la diferencia de las ordenadas. ¿Ya? Y es lo que hacíamos en el ejercicio de clase. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente tengo una explicación del mismo gráfico respecto comparando el terreno versus el diagrama de masas. ¿Ya? Cuando el terreno corta, el diagrama de masas siempre va a ser ascendente. Cuando el terreno es un relleno, voy a comenzar a tener una curva descendente. Y la curva puede volverse positiva o negativa en cualquier instante. Esto quiere decir que si yo tengo negativo, quiere decir que en este instante yo estoy con un saldo negativo. No quiere decir que yo voy a terminar con algo negativo, pero quiere decir que yo tendré que programar la obra de tal manera que yo haga primero lo positivo y después haré lo que sea negativo. Y justamente ese es uno de los objetivos del diagrama de Maslow. ¿Okay? Y el otro concepto importante aquí es la distancia libre de acarreo, que es la máxima distancia que se puede transportar el material sin derecho a compensación. Este es un concepto importante. El diagrama de masas nos muestra la acumulación neta del corte relleno entre dos estaciones. Es básicamente casi el concepto, básicamente como decir, el concepto del diagrama de masas, ¿no? De estaciones. Y la ordenada corresponde al volumen neto del momento de inicio. ¿Ya? Y ciertas características que ya les mencioné del diagrama de masas, que la curva creciente predomina en los cortes, curva descendiente predomina en los rellenos, cuando hay un máximo termina el sobrante, empieza el faltante, cuando hay un mínimo termina el faltante, empieza el sobrante, y el concepto de la línea de compensación, que dice, si trazo una línea horizontal que intersecta dos puntos, el corte y el relleno están compensados entre esos dos. Entonces, cualquier línea que yo trace entre dos puntos constituye una línea de balance o compensación. ¿Ya? Si esa línea tiene igual a la distancia libre de acarreo, esa compensación es sujeta a no pago. ¿Ya? Si es que supera, tengo que yo calcular el transporte y eso es básicamente lo que se hace con el diagrama de. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a tema teórico para el examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, luego habíamos visto unos temas ya en el examen de tipo práctico. Nosotros tenemos eh, varias opciones.
Están viendo la pantalla con la pizarra. ¿Confirman? Sí, profe. Sí. Entonces, nosotros tenemos variaciones, yo voy a hacer solo un par, porque claro, básicamente es lo mismo, en el cual, recuerden, calcular el peralte, yo necesito determinar 5 puntos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el primer punto, yo tengo el punto, yo tengo la sisa, y yo tengo el peralte como tal para el borde interno, para el eje y para el borde externo. Y esto aplica para todos los diagramas, ¿no es cierto? Entonces tengo un punto, tengo el punto 2, tengo el punto 3, tengo el punto 4, que no siempre lo utilizamos, solo en los casos de curva circular, y tengo las ábsides. ¿Ya? Entonces, en el caso que esto fuera una curva con el tipo circular, entonces el punto 4 es el PC. ¿Ya? Y yo tengo que ver aquí el punto 2, a qué distancia del PC está. Si vemos aquí, está a el gráfico 2/3 de él. Entonces yo sé que este punto, la abscisa va a ser igual al PC menos 2/3 de L. En el caso de las curvas circulares, ¿ya? Si fuera una curva de tipo circular, entonces ahí tenemos que considerar el punto 5 y el punto 2 con L. Pero este es el caso de la curva circular. En curva circular. Luego hacemos el otro ejemplo con el otro tipo para curva con espiral. Entonces, del PC, el punto 5 estará a una distancia de 1/3 de L. Entonces, este punto es el PC más 1/3 de L. ¿Ya? El punto 3 está a una distancia de X del punto 2. Entonces, este básicamente sería el PC menos 2/3 de L más E. Y el punto 1 está a una distancia X también del 2, entonces sería PC menos 2/3 L menos X. Entonces ahí está básicamente realizado está ya calculado las abscisas de esos, ¿ya? Y de ahí el siguiente paso es más sencillo interpretarle. Yo tengo que ir viendo en cada uno de los puntos a qué altura estoy del eje teórico. Siempre hacemos el análisis versus el eje teórico. Entonces, el borde interno, en el primer punto, está menos h por del eje, ¿cierto? Que va a estar a 0 y el borde externo está a menos h. Perdón un segundo. Ya, entonces tenemos menos h, el punto 2, si nos fijamos, el borde interno está a menos h, el eje se mantiene en 0, y el borde exterior, que es el azul, ha subido al mismo nivel. Lo podemos también verificar aquí. Se fijan en este grafiquito de aquí, tanto el borde externo como el eje están a la misma altura. En el punto 3, este se mantiene y el otro, y el borde externo ha subido a más h. ¿Ok? Y en este sitio tenemos que en el punto 5, el, eh, el borde externo ha subido a una altura que en este caso sería esta de aquí, esta dimensión de aquí, que corresponde a, este se mantiene, sobre el borde exterior está en P
sobre 2 más P sobre 2 y menos H. Y el eje estaría aquí, estaría en una dimensión de P sobre 2 menos H. Y con esto está básicamente resuelto el ejercicio para el giro al borde interno. Giro al BI para curva circular. ¿Ya? Entonces, básicamente, no se necesita hacer nada más que una buena interpretación del gráfico y con eso está resuelto el problema en tan solo un minuto. Porque el H y el peso de eso podemos calcularlo directamente con las fórmulas que proceden. La única diferencia hay que recordar que el L, en el caso de la curva circular, el L procede o forma parte de un cálculo. En este caso, el L es igual a el peralte por A sobre 2 dividido para I, y I es un valor que está normado. ¿Ya? Entonces el I, este es un dato de la norma. ¿Ok? Entonces la única diferencia en el caso de curvas eh, circulares. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Ahora, en el caso, por ejemplo, de curva únicamente con espirales, entonces este es un giro sobre el eje, curva con espiral. ¿Ok? En el caso de este, ya tengo igual los puntos, la abscisa, tengo el peralte para el borde interno, para el eje y para el borde externo. Entonces tengo el punto aquí, 1, 2, 3, el 4 ya no me importa. Realmente es un punto que lo tengo que interpolar eh, de, si es que quisiera, pero aquí no es relevante, es una cita más, ¿ya? En el anterior sí tendría que yo, en el anterior yo sí tendría que calcular esto con interpolación. Aquí este no va a cambiar, este es interpolado y este es interpolado. ¿Ya? Porque en ese caso, si van a cambiar entre 0 y pH sobre 2, va a cambiar, pero yo sé cuál es la distancia, entonces puedo sacar proporcionalmente cuánto es esa variación. No es una interpolación para nada complicada. ¿Okay? Ahora, en este caso, en el caso del que tiene espirales, es un punto que no tiene mucha relevancia desde el punto de vista de. Entonces aquí el punto 5 corresponde al espiral circular y sabemos que el punto 2 corresponde al tangente espiral. El punto 1 está X antes, es TE menos X, y el siguiente es TE más E. Entonces, más sencillo. Y aquí ya la longitud está definida por la longitud de la espiral. No tengo que calcular la longitud. Entonces vamos, en el primer punto, ambos bordes están a menos H. En el segundo punto,
el borde interno se mantiene menos h, el eje no se mueve, y el eje y el borde exterior se ha puesto a la misma altura que el eje, en 0. En el punto 3, el borde interior no se mueve, y el borde exterior ha subido para estar en más h. Y finalmente, en el punto del peralte, el uno se encuentra a menos de medios y el otro se encuentra más de medios. Y en este caso ya está resuelto eh, el peralte coma. ¿No? Y obviamente sabemos que los valores para calcular en cualquiera de los casos son bastante sencillos porque sabemos que P medios es igual a E por A sobre 2, siendo A el ancho de la calzada. Sabemos que H es igual a B por A sobre 2 y que X es igual a L por B sobre E. ¿No? Entonces, realmente el cálculo en sí del peralte es relativamente sencillo, simplemente hay que interpretar el gráfico de manera adecuada. Y con eso queda resuelto el problema muy fácil. ¿Ya? Y lo mismo sucede para el otro caso. No tiene mucho sentido que lo detalle. En el caso del es lo mismo. Tengo en el primer punto ambos por debajo de H. En el siguiente punto baja el eje y baja el borde. En el otro punto vuelve a bajar el eje, vuelve a bajar el borde. Y en el otro tenemos ya los puntos. Fácilmente, interpretando esto, podemos calcular igualmente los puntos en cualquiera de las situaciones y aplica las mismas reglas. En el caso de curvas con circular, me tengo que hacer todo referencia al punto 4 y cuando son curvas con espirales hago referencia todo al punto 2 y al punto 5 que son los puntos conocidos en la curva. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto a peraltes. ¿Okay? Luego, el día de hoy habíamos visto unos ejercicios de curvas verticales. Entonces, básicamente ahí el problema a resolver es que yo puedo tener, por ejemplo, una curva vertical en la cual yo pueda tener, por ejemplo, un elemento que necesito que permanezca cubierto. Ya, digamos, yo puedo tener aquí una alcantarilla y decir que esto requiere, por ejemplo, una cobertura de 1,20 m. Entonces, si yo conozco esta cota que se llama la cota inver, conozco mi cota inver y yo conozco la ubicación de este sitio respecto al PIB y conozco las gradientes de entrada y las gradientes de salida, entonces yo puedo determinar este punto. Y entonces yo podría calcular cuál es la curva de mayor longitud que puedo yo colocar en este sitio para que se cumpla con el condicionante de que yo cumpla con esta cobertura de 1,20 m como mínimo ese, de ese sitio. Entonces, todo parte de determinar esas cotas y luego como yo tengo esta cota conocida, tengo esta cota, tengo este valor, yo puedo determinar cuánto es el valor de mi ordenada Y, que recuerden, la ordenada Y se mide siempre desde la gradiente. Entonces, una vez que determino Y, yo puedo hacer una determinación de X, y se mide desde el inicio hasta el sitio del análisis,
Entonces yo puedo calcular cuánto vale X si es que yo conozco esta distancia entre el PIB, entre el PIB eh, y el sitio de enlace. Entonces yo tengo una ecuación que me relaciona L sobre 2 y X y con eso puedo resolver el ejercicio tal como lo hicimos en clase, exactamente, pero este está para abajo. Es exactamente el mismo problema de resolución. ¿Ok? Y finalmente viene el ejercicio que más me gusta, que es el de movimiento de tierra. Entonces recuerden, en el movimiento de tierra, lo que tenemos que hacer es, primero, determinar, determinar las compensaciones de material. Entonces, quiere decir que en ese ejercicio, el ejercicio de movimiento de tierras, vamos a tener vamos a tener un diagrama en el cual tenemos la ordenada de masas en metros cúbicos. Hacia acá es positivo, hacia acá es negativo, y aquí tenemos las abscisas. ¿Ya? Y este diagrama de masas podrá subir, podrá descender, podrá ser más pequeño, etcétera, podrá terminar en un sitio positivo o terminar en un sitio negativo. Y aquí lo primero que tengo que hacer es considerar que yo tengo una distancia libre de acarreo que tiene un valor determinado. Muchas veces ese valor es generalmente 500 metros, pero puede ser otro valor indistinto. Entonces yo coloco la primera línea de balance que decíamos, colocamos siempre líneas de balance que correspondan a esa distancia libre de acarreo y estos puntos quedan ya identificados como sitios que están con distancia libre de acarreo y no son sujetos. ¿Ya? Y el siguiente paso es básicamente determinar otras líneas de balance, que por ejemplo esta puede ser una línea de balance. El único requisito para que sea una línea de balance es que intercepte dos puntos de la curva y esto, básicamente quiere decir que esta altura de aquí, este volumen, es exactamente igual a este volumen, entonces yo puedo transportar este volumen que es positivo a este volumen que es negativo. ¿No? Entonces, esto quedará compensado y lo que yo necesito calcular es la distancia entre un centro de gravedad, asumiendo que todo el material estuviera ahí, calcular esa distancia, menos siempre la distancia libre de acá. Entonces, el transporte va a ser igual al volumen por la distancia que yo medí entre esos centros de gravedad. Entonces, el transporte va a ser igual al volumen por esa distancia calculada. Y esto siempre se utiliza en unidades de metro cúbico kilómetro. Quiere decir que el volumen lo mantengo en metros cúbicos y la distancia la convierto eh, a una unidad de kilómetros. ¿Ya? Para sacar el centro de gravedad, decíamos, asumimos que yo conozco esta abscisa y esta abscisa. Entonces, por ejemplo, si yo digo que aquí esta es la abscisa
1 y esta es la pisa 2, entonces el centro de gravedad va a ser igual al promedio de estos apis. ¿Ya? Es una forma sencilla de obtenerla ahí. Y si no, si tenemos un papel milimetrado, un dibujo de detalle, podemos también sacar la mitad gráficamente. ¿Ya? Entonces, es un cálculo. Y esto se lo hace para todos los sitios. Lo importante de medir las alturas, esto, al tener esta línea de compensación ahí, la altura es exactamente la misma, entonces yo genero esta zona de compensación en la cual yo transporto de acá a acá el material. Y en los proyectos, por ejemplo, puede que yo termine ya con una línea así, en la cual no existe ningún lado donde yo pueda trazar una línea que compense. Entonces, efectivamente, termino con que este último tramo, tengo ahí un volumen sobrante, ¿no? Yo le puedo pintar también si quiero, indicar que está indicado, y este volumen sobrante tendrá que transportarse a una escombrera, la cual también tendré que yo calcularle cuál es la distancia, menos una distancia libre de acarreo, y multiplicar por este volumen. Entonces el cálculo será exactamente el mismo para determinar el transporte de esta línea o esta zona de... ¿Ok? Y eso básicamente sería el cálculo de el transporte para un proyecto vial. ¿Ya? Para el ejercicio del examen, estará con etiquetas obviamente y estará en un papel milimetrado que les facilite el determinar los volúmenes o determinar las distancias, además de que, eh, eh, pero que además de eso se necesita tener una regla para hacer las mediciones y que sea más. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Inge, disculpe, ¿tú les puede poner el diagrama del borde exterior, de cómo gira en el peralte? Exterior. Sí, es que no están las diapositivas. No está, ¿estás seguro? Ajá. Ya lo subo ahorita mismo. Este instante lo subo. Inge, y disculpe, me he perdido un poco con esto del peralte. O sea, lo único que tenemos que calcular es lo del borde interno, el eje y el borde externo, lo que hicimos ahorita. Generalmente sí, Ya. tal vez por ahí un sobreancho, alguna cosa, pero más allá de eso, difícil. O sea, me refiero al valor del sobreancho, no al peralte del sobreancho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? O sea, es eso que hicimos en clase del desnivel adicional y el desnivel final. Eso no, No, ay, ay, ese ay. no. ¿Ya? Ya, Pero, gracias. pero sí el sobreancho. No el desnivel, pero sí el valor del sobreancho. ¿Alguna otra duda? Inge, una pregunta. En el último ejercicio que mostró ahorita, si el último punto llegara al eje, ¿ahí cómo se haría? ¿A qué te refieres si llegar a Ale? O sea, el último punto que se calcula, llegaría, o sea, toparía el eje, o sea, el eje, así como estamos sacando las otras. O sea, en el diagrama de masas dices, ¿no? Ajá. O sea, tú me dices, ¿qué pasa si es que tengo
el diagrama que haga esto. ¿Así? Sí, así. Tienes compensación completa, quiere decir que aquí tú tienes, es imposible, pero bueno, pero podría tener aquí un cero, ¿no es cierto? Entonces quiere Ya. decir que tienes, tienes obviamente tus distancias libres de acarreo, ¿cierto? Tienes tus distancias libres de acarreo y de ahí tienes tus compensaciones. Tienes tus compensaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, el último valor no habría transporte, ya sea ni de préstamo ni transporte externo. ¿Ah? Y el ejercicio básicamente diría, sobró cero material. O sea, ya no se le restaría ay, se me fue, por ejemplo, en nuestro caso nos dio de 500, ya no se le restaría No, eso. siempre, siempre en las distancias, siempre es la distancia menos la distancia libre de carga. Y también es la Ya. distancia menos la distancia libre de carga. ¿Sí? En todas las distancias, todos los valores de distancias, siempre se resta el valor de la distancia libre de carga. La única diferencia sí que aquí sería que no hay un transporte adicional de material sobrante ni transporte adicional de material de préstamo. ¿Ya? Porque en los otros casos, básicamente tú tienes, en este caso, tú tienes así, básicamente esto es un sobrante al cual yo tengo que pagar un transporte y puedo tener el otro caso en el cual yo tenga un diagrama en el cual yo tenga negativo, en el cual esto es un faltante para el cual yo tengo que igual transportar préstamo. ¿Okay? Entonces la diferencia es en los casos de esos que si me sobra material yo tengo que pagar un transporte adicional de todo ese material que me sobró después de hacer los balances, y tengo que pagar hacia donde tengo que transportarlo. Y si es que es faltante, también yo tengo que pagar un material de préstamo que venga para suplir ese faltante. ¿Okay? Ya, gracias. Sí. ¿Alguna duda, inquietud, queja, petición? ¿Ok? Listo. Entonces, eh, ahí está la tutoría. Esto es básicamente lo que se va a cubrir en este tercer examen. Recuerden, paralelo de las 7 a.m. y el otro examen a las 9 a.m. en punto el día lunes. Y muchas gracias, Inge. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Inge, no se olvide Inge. de subir la grabación, pues. Sí, apenas se procede. Gracias, Inge.